utilizarlo? ¿Cuándo utilizarlo y para qué? Para que los virus, que son en este caso ARN, formen moldes de ADN y puedan replicarse dentro de la célula diana que van a infectar. Para eso sirve la transcriptasa inversa. ¿Ya? Para pasar de un molde de ARN, ¿qué tal? De un molde de ARN a un molde de ADN. ¿Ya? ¿Ya? Esto es lo que caracteriza a los retrovirus, la enzima transcriptasa inversa. ¿Ya? De la subfamilia de los lentoviridae. Dentro de su taxonomía tenemos dos tipos de virus. Tenemos el virus VIH tipo 1 y el 2. El más frecuente es el Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. ¿Ya? El más frecuente es el tipo 1. El tipo 1 se puede subclasificar en cuatro grupos. Los más frecuentes son el M, el N y el O. ¿Ya? Para que se acuerden, el M de mayoritario. Y este mayoritario se puede subclasificar en dos subgrupos, en el A y en el B. Hay más, pero esos son los más frecuentes. El A es más frecuente a nivel mundial, sobre todo en África, y el B es más frecuente en nuestro continente. ¿Correcto? Por otro lado, tenemos el VIH tipo 2. El VIH tipo 2 es menos frecuente, es menos agresivo, pero tiene una peculiaridad, que tiene resistencia a los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. Cuando vamos a ver el tratamiento, vamos a ver que hay 7 grupos farmacológicos, dependiendo a qué parte del ciclo de replicativo del VIH actúen. Ya vamos a más adelante, vamos a ver. ¿Ya? Así que esas son las principales características del virus del VIH tipo 2. ¿Cómo es la estructura del virus? Miren, la estructura del virus es la siguiente. En el medio hemos hablado que es un ARN virus, ¿verdad? Y dentro de su ácido nucleico va a tener su maquinaria enzimática. ¿Cuáles son las enzimas principales del VIH? 1. La transcriptasa inversa. Ya les dije para qué servía. 2. La integrasa. Ahorita lo voy a explicar en el ciclo replicativo para qué sirve. Y 3. La proteasa. Esas son las 3 principales enzimas que van a permitir al VIH hacer su diversa replicación en la célula. Entonces, toda esta maquinaria enzimática va a estar regulada por genes, por proteínas de genes. En este caso va a ser el gen OL. ¿Ya? Segundo, tenemos en esta parte roja núcleo, que es también llamado el core, donde vamos a tener una proteína importante, que es la P24. Entonces ya empezamos a hablar de proteínas estructurales propias del VIH, ¿ya? La P24. Ahora, por fuera de este core, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta línea celeste que ustedes ven acá, que se llama cápside interna. La cápside interna también posee otras proteínas, como son la P17 y la P18. Tanto la cápside interna como el core están regulados por el gen K. Y por último tenemos la cápside externa. La cápside externa posee dos glucoproteínas muy importantes para la identificación de la célula diana del VIH, que son el GP41 y el GP120. Y vamos a ver para qué sirve cada uno. ¿Ya? Todos estos están regulados por el gen M. ¿Ya? Entonces ya conocimos cómo es la estructura en realidad del VIH. Ahora, antes de pasar a ver cómo es el ciclo replicativo del VIH, vamos a ver cómo se puede transmitir. Y la transmisión, ustedes van a encontrar en ese libro que son de 3 maneras, pero en realidad son 5. ¿Ya? ¿Cuál es la más frecuente? Es por la vía sexual, ¿verdad? Ahora, en la práctica sexual hay maneras más eficientes unas que otras. ¿Cuál es la manera más eficiente para adquirir el VIH por vía sexual? El coito anal receptivo. ¿Ya? El receptivo es el más eficiente. ¿Por qué? Porque al haber el acto sexual, pues va a haber erosiones o fisuras a nivel del canal anal que van a predisponer que el virus llegue más rápido al torrente sanguíneo y aumente la eficiencia del contagio. Segundo, el coito vaginal receptivo también, parecido al mecanismo que les estoy hablando. Tercero, el coito vaginal insertivo. El cuarto, el coito anal insertivo. Y 5, el coito el sexo oral receptivo. ¿Ya? Esas son las 5 maneras en ese orden, de más eficiencia a menos, para la adquisición del virus del VIH por vía sexual. Recuerden que la vía sexual es la más frecuente. Doctor, pues, coito vaginal receptivo, insertivo, ¿a qué se refiere? ¿No? Esta no, ¿cuál? ¿Insertivo que receptivo? El término de receptivo e insertivo. Ya, hay dos personas que están practicando el sexo, uno que es pasivo y el otro que es activo.
Esta vía sexual va a estar aumentado el riesgo cuando, por ejemplo, cuando esté a la vez tenga comorbilidades, por ejemplo, como enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Un sífilis, un chancroide, rico humano, herpes, etc. ¿Ya? Segundo lugar más frecuente es por vía parenteral. Y acá, todos que estamos en el ámbito de salud, tenemos riesgos de esto. ¿Por qué? Porque imagínense que a ustedes de alumnos o cuando lleguen a ser internados les pidan sacar una muestra sanguínea, un hado o una muestra de sangre simplemente para procesar. Ustedes desconocen que el paciente es VIH y por ahí de manera accidental se pinchan. Entonces el riesgo es poco, pero estamos hablando del VIH, ¿no? Entonces como que así sea un 0.3%, uno no corre riesgo. Y cuando llevamos a ver las indicaciones que el año pasado las cambiaron, ahora todo VIH se trata, esto era inicio de empezar con terapia antirretroviral, es decir, con el CAR. ¿Ya? Así que toda exposición ocupacional tienes que acudir rápidamente a iniciar tu tarea y a esperar que cuando te hagas las pruebas, ojalá salgan negativas. ¿Ya? Tercera manera de infectar, esa sería por vía vertical. ¿Y cómo puedo yo adquirir por vía vertical? Cuando hablamos de vía vertical estamos hablando de la madre y el feto, ¿verdad? Así. Cuando hablamos de vía vertical tenemos tres formas. Prenatal, es decir, por vía transplacentaria, tenemos la forma intraparto, es decir, durante el parto, y tenemos la postparto, que generalmente está relacionada con la lactancia materna. De las tres, la más frecuente es la intraparto. ¿Y por qué? Porque cuando el niño cuando está en su crecimiento, en su formación, en su etapa embrional, en su fase fetal, está cubierto, ¿por qué? Por el ámbito, ¿verdad? Eso lo cubre y por la placenta se nutre. Entonces, en este momento es menos probable que se infecte, pero se puede infectar. Pero cuando la bolsa amniótica se rompe para poder comenzar con el trabajo de parto, el niño empieza a tener contacto con secreciones de la madre y ahí es donde puede adquirir el VIH. ¿Ya? Entonces, por eso es que la intraparto es más frecuente. Es más frecuente. Oh, ahí hay un asiento. Hay un asiento. ¿Puedes poner para allá? O ahí también en el mueble. No vas a pegar más. Puedes jalarlo para el otro lado si gustas. Claro, si no lo puedes O si no, ahí para también. para que veas mejor la diapositiva. Sí, pues. O ahí adelante también puedes sentar. Entonces, por eso es que la vía intraparto es más frecuente. En cambio, el postparto sería por la lactancia materna. Y la lactancia, por eso es que cuando una madre tiene VIH, está contraindicada la lactancia materna de su niño. O sea, está contraindicado. Hay unas indicaciones en las guías que dicen que si estás en una situación de extrema pobreza, de que el niño se puede morir de desnutrido si es que no se alimenta por la lactancia materna, por estar de bajo recurso económico, indicado si tiene VIH. ¿Ya? Pero en general está contraindicado. ¿Ya? ¿Cuáles son las maneras para prevenir un poco esto? Por ejemplo, primero, que la paciente y que el parto sea por cesárea. Así el niño evita estar en contacto con las secreciones vaginales de la madre. Es una manera de reducir el contacto. Otra manera, que la madre esté con tratamiento antirretroviral. Así la carga viral va a estar mucho más baja. Por eso es que en los criterios antiguos, cuando le está gestando y tener VIH es inicio de tratamiento antirretroviral. Tercero, que tú le des al niño apenas nazca tratamiento profiláctico con fluoxetina por vía oral. Esas tres son las maneras más efectivas para reducir el riesgo de transmisión materno-fetal en el VIH. ¿Ya? Cuarto lugar, que esto no lo encuentran en los libros, es el trasplante de órganos. Cuando uno le realiza un trasplante de órganos, ¿ya? Y imagínense que haya sido de emergencia, que no se hayan seguido los protocolos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a donar un órgano, te hacen tus exámenes para ver si es que puedes o no puedes donar. Y ahí, dentro de ellos, está el VIH. Imagínense que es por emergencia, con una médula ósea que quieres transportar a un niño con leucemia. Entonces, ¿qué pasa? Que al no seguir los protocolos, y el paciente tiene VIH, lo contagia el niño también de VIH. ¿Ya? Y segundo, es por los líquidos en cavidades, es decir, en los líquidos en cavidades, por ejemplo, hablando del líquido cefalorraquídeo, el pericardio, la pleura, son líquidos estériles, pero que si el paciente está infectado por VIH, ahí lo vas a encontrar el virus. ¿Ya? Esas son las 5 maneras para adquirir el VIH.
Y ahora vamos a empezar con el ciclo replicativo, ¿ya? Luego transforma en PDF y luego lo imprimo, mira, transforma en PDF y Solamente 4 personas vamos a no repetir, ¿ya? ¿cómo lo configuro para que? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre VIH? Tratamiento para el bebé cuando está por nacer, ¿cuál fue? No le... Sidobudina. Sidobudina, sí. Sidobudina para minorar el SIDA. Miren, yo sé que esta parte de infecto requiere un poco, aparte de comprensión, un poco de memoria, sobre todo por VIH y parásitos, ¿ya? Así que yo les sugiero que, aparte que escuchen la clase, ¿no? Esta fue la diapositiva, si la han grabado, vuelvan nuevamente a escucharla y nuevamente a repasar y todos los datos que les estoy mencionando, ¿ya? Es importante eso, porque yo sé que la parte de infecto es un poquito más de memoria, ¿ya? Laurita. ¿Qué tal? ¿Cómo se acaba? Acá hay uno. Eso pasó. Toma, César. Acá hay uno y hay otro. Vamos a tener otra silla. Oye, ¿qué? Al aire, pero. Toma, ya está. Gaby. Paradito tú. ¿Ahí te sientas? ¿Segura? ¿Y para ti? ¿Para ti? ¿Te voy a cargar? ¿Segura, no? Siéntate abajo. ¿Y tu amiga? Gaby, siéntate abajo. Yo tengo ya. ¿Y yo? ¿Qué? ¿No hay problema? No hay problema. ¿Ya se sentaron? Acá en la casa de la hora. Tío, somos 20. Ya no sabíamos encontrar nada. ¿Dónde te voy a volver si tú entras en mi pierna? ¿Queda? Espérate, pásale un banquito. Ese banquito de plástico, pásale para allá. Para que dejes costado para que se sienta. Vamos para tu compañía. ¿A tu costado? A tu costado, dale. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre cómo se replica el VIH dentro de la célula. Entonces, para eso, nosotros debemos saber cuáles son esas células diana del VIH. ¿Cuáles son esas células diana? Aquellas que en su membrana tengan un receptor de CD4. ¿Cuáles son esas células? Son los linfocitos T, especialmente los CD4, y el triple monocito macrófago. Son las dos células dianas en las cuales el virus del VIH va a ir a aislar y va a replicar. Entonces, para comenzar el ciclo replicativo tiene que comenzar uno, que es el reconocimiento. ¿Ya? ¿Y cómo el VIH reconoce estas células dianas que tienen por receptor CD4? Gracias a las glucoproteínas de superficie que teníamos, ¿verdad? Que nos mencionamos todos, a la GP41 y a la GP120. Entonces la GP120 va a ser esa glucoproteína que va a reconocer a estos receptores. ¿Ya? Entonces la GP120 sirve para el reconocimiento. Una vez que es reconocido, ya puede empezar la cascada del VIH para entrar y replicarse. Pero, aparte del reconocimiento, tienen que haber otras dos moléculas, una en cada célula, que va a servir para anclar y terminar de hacer este reconocimiento, que son los correceptores. Y los correceptores tenemos dos. Tenemos el CXCR4, que van a estar en el monocito TCD4, y el CCR5, que va a estar en el monocito macrófago. ¿Ya? Aquella persona que no posee esos tipos de correceptores va a ser inmune al VIH. ¿Ya? Si quieren
pueden entrar en internet a buscar el paciente de Berlín. Era un paciente con mutación al CSR5. ¿Ya? Entonces este paciente posee el VIH pero no expresa porque el virus no se puede replicar. ¿Ah? Entonces estos dos correceptores son muy importantes para poder terminar de hacer el anclaje del VIH. Entonces, una vez que ha habido el reconocimiento, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber la fusión. ¿Y cuál es la glucoproteína que permite la fusión del VIH con la célula diana? Él es la GP41. Entonces, la GP41 es la proteína de fusión. ¿Ya? Es la proteína de fusión. Entonces, acá les he colocado, como está en una pregunta de su banco de medicina, solo que excepto no está el reconocimiento. La pregunta era simplemente, pon el orden secuencial del ciclo de replicación del VIH. Y en el banco está así, desde fusión hacia abajo. ¿Ya? Yo le coloco al inicio el reconocimiento para que vean la acción de la GP120. ¿Ya? Entonces, una vez que ha habido la fusión, va a permitir que el material genético del VIH entre a la célula. ¿Ya? Entonces ya está, ya ha habido el reconocimiento, ha habido la fusión y ha habido la entrada. ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue acá? Una vez que el virus ha entrado a la célula, va a empezar a funcionar su maquinaria enzimática que mencionamos, que eran tres, ¿verdad? Era la transcriptasa inversa, las integrasas y la transcriptasa. ¿Ya? Entonces, una vez que el virus ha entrado, va a empezar su funcionamiento en la transcriptasa inversa. ¿Y qué le dije que era la función de la transcriptasa inversa que estaba en todos los retrovirus? Era convertir a partir del ARN del virus, convertir a un molde de DNA o de ADN virus. ¿Ya? Para eso sirve. ¿Por qué? Porque el RNA del virus no va a poder replicarse como RNA en la célula huésped. Porque si se acuerdan en biología cómo era la secuencia, la replicación a partir de un molde de DNA, de ADN, luego la transcripción y luego la traducción. Por eso es que el virus que siendo un ARN no puede hacer eso. Para eso emplea la transcriptasa inversa para formar un ADN, un molde de ADN del virus. ¿Ya? Entonces ya, después de la transcriptasa inversa, el VIH ha formado su molde de ADN, ¿correcto? Pero ese no puede replicarse hasta que no se integre en el material genómico de la célula huésped. Entonces, ¿cuál es la enzima que permite que este DNA molde del virus se integre al DNA de la célula huésped? La integrasa. La integrasa permite que el DNA molde que se ha formado del virus se integre al DNA de la célula huésped. Entonces, el siguiente paso es la integración por acción de la integrasa, ¿correcto? Luego seguimos, una vez que el DNA vírico se ha integrado al material genético de la célula diana, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar la cascada, la expresión genética, como dice ahí. En la expresión genética, ¿qué va a haber? Primero, la replicación, ¿verdad? Y ahora, con fin de la replicación, el virus no puede, el material que se ha formado no puede salir del núcleo. Tiene que haber una transcripción, la formación de un ARN mensajero, ¿verdad? Y posteriormente viene la traducción, que para qué servía, para la formación de los moldes de proteínas, ¿verdad? Entonces, la expresión genética tiene que ver con al final con la formación de moldes de proteínas. ¿Y para qué me sirven esos moldes de proteínas? Son moldes de proteínas que me van a permitir al final volver a formar la cubierta del virus nuevamente. ¿Ya? Para eso sirven estos moldes de proteínas al final de la reacción, para volver a formar nuevamente las cubiertas y las enzimas, las cubiertas del virus del VIH. Entonces, ya vimos que acá tenemos estos moldes de proteínas, ¿verdad? Ahora viene el ensamblaje, pero estos moldes no están prácticamente idénticos para que se funcionen y formen la función de van a hacer estas proteínas de formar todo el virus. ¿Qué tiene que ver acá? Alguien tiene que moldearlos, es decir, alguien tiene que cortarlos. ¿Para qué? Para dividir los fragmentos y cada uno haga su función y forma nuevamente el virus. ¿Qué enzima se encarga de hacer ese corte? Las proteasas se encargan de hacer ese corte. Entonces, las proteasas hacen ese corte y las proteínas que han quedado cortadas van a empezar a hacer su acción, unos formando las enzimas, otros formando la cubierta interna. ¿Ya? Por último, en último viene la gemación. ¿Y qué es la gemación? Imagínense como si el virus está acá y va a haber una evaginación hacia afuera de la célula. Al hacer la evaginación, el virus se está llevando la membrana externa de la célula, ¿verdad?
Al salir y al hacer la evaginación completa, esa membrana externa de la célula va a pasar a formar parte de la cápside externa, de la membrana externa del virus. Eso se produce la gemación y ahora se produce la maduración. ¿Por qué? Porque las glucoproteínas de membrana que están afuera aún no están afuera. ¿Por qué? Porque ha sido la membrana de la célula quien está formando afuera. Las glucoproteínas salen de adentro y se anclan a la superficie. Y se forman la GP41 y la GP120. Y asiste el virus nuevamente para poder replicar a otra célula y otra célula y otra célula y otra célula. ¿Se han entendido bien el ciclo replicativo o hay algún momento donde no lo han entendido bien? ¿Sí está bien todo? Ya, todo, perfecto. ¿Ya? Entonces, esta es la secuencia a seguir del ciclo replicativo del VIH. En el rango que les voy a alcanzar van a ver que la respuesta está así, excepto reconocimiento de detección hasta maduración. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico del virus del VIH. Miren, para hablar del diagnóstico tenemos que hablar de los periodos del VIH. ¿Ya? Y generalmente cuando hemos hablado de infecciones por virus, al inicio siempre hablamos, por ejemplo, de un periodo de ventana, un periodo sintomático, cómo podemos hablar del VIH, cómo podemos hablar de los virus de la hepatitis, tanto B como C, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que darle un tiempo para que nuestro sistema inmune empiece a formar anticuerpos y podamos nosotros hacer el diagnóstico, en este caso serológico, ¿verdad? Entonces, el primer periodo en el cual el sistema inmunológico no ha formado ningún anticuerpo se conoce como periodo de ventana. Ya, el periodo de ventana. El periodo de ventana es variable, como puede ser hasta máximo 4 o 8 semanas. Durante el periodo de ventana, como ya vamos a ver cómo es la historia natural del VIH, su evolución, vamos a ver que dentro del periodo de ventana, el paciente lo más frecuente es que esté asintomático, pero puede cruzar con síntomas en la primera infección. Con un síndrome nucleósico, u otro más como ya vamos a ver en el estudio positivo. Entonces, si en el periodo de ventana yo no tengo anticuerpos para ayudar a realizar una serología, ¿cómo yo podría hacer el diagnóstico del VIH? Identificando sus ácidos nucleicos. ¿Y con qué prueba hago eso? Con PCR. Con el PCR, ¿ya? Con el PCR yo voy a cuantificar cuánto de ARN tiene el virus del VIH. Ahora, a partir de ahora, la cantidad de ARN del VIH se le considera también como carga viral. La carga viral es igual a la cantidad de VIH, de ácido nucleico de VIH que se encuentra en nuestro organismo. ¿Ya? Eso es igual a carga viral. Entonces, ¿cómo diagnostico en el periodo de ventana? Identificando la carga viral. ¿Cómo lo hago? Mediante la técnica de PCR. ¿Ya? Una vez que pasó ese periodo y ya mi organismo formado anticuerpos, ya puedo emplear pruebas serológicas. Ahora, ¿cuál es la prueba serológica de elección para el VIH? Bien, antes de empezar con esto, cuando yo tengo una prueba de tamizaje, una prueba de screening, un protocolo de screening, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que emplear una prueba con alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque voy a querer captar a todos los positivos. Y segundo, yo voy a hacer una prueba con alta especificidad. ¿Para qué? Para sacar a los sanos. ¿Ya? Primero hago una prueba con alta sensibilidad y acá yo estoy dando sanos también. Por eso es que la segunda prueba es con alta especificidad para terminar de sacar los sanos y quedarme solo con los enfermos. ¿Ya? Entonces la primera prueba tiene que ser con alta sensibilidad y la segunda con alta especificidad. ¿Cuál es la primera prueba que debemos hacer en el VIH? El ELISA. ¿Verdad? El ELISA. ¿Y la ELISA por qué tiene alta sensibilidad y tiene poca especificidad? Porque te da a medir toda la cantidad de proteínas relacionadas al VIH. En cambio, el Western blot, no, el Western blot es específico. ¿Por qué? Porque te da a medir 3 bandas. Y las 3 bandas pertenecen a la P24, a la GP41 y a la GP120 propias del VIH. Por eso es que el Western blot es altamente específico y se hace en segundo escalón en el diagnóstico. Entonces, si yo tengo un ELISA y me sale positivo, pues se recomienda repetir un ELISA nuevamente y luego, si me sale positivo, hacer un Western blot. En el Western blot yo puedo obtener diversos resultados. Les he dicho que el Western blot se pinta 3 bandas: la P24, la GP41 y la GP120, ¿verdad? Si de las 3 bandas solo me pinta una, yo tengo un Western blot indeterminado. Si me pinta 2, ya tengo el diagnóstico. Si ya tengo el diagnóstico, ya está, el paciente tiene VIH. Pero si tengo una banda pintada, es un
es un resultado indeterminado. ¿Qué hago ante un resultado indeterminado? Puedo hacer dos cosas. Lo más fácil sería hacer una PCR inmediatamente y ya, detectando la carga viral, ya llegaría al diagnóstico. Y la segunda manera es esperar un tiempo, entre 15 a 20 días, y volver a repetir el muestra de flujo. ¿Ya? ¿Sí han entendido bien cómo se llega al diagnóstico del VIH? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo es la historia natural de la enfermedad? Ah, dime. Hay muchos factores también que cuando VIH van a ver. Claro, hay otros como también la antigenemia P24, todos esos, pero lo que se emplean para protocolos es esto. Por eso que creo que esto no se aprende, porque hay un montón, por ejemplo, también hay los de la PCR de primera, segunda y tercera generación. Entonces, pero eso ya no les digo para no marearlo mucho, o sea, yo los pongo en el protocolo. Claro, el diagnóstico es así, ¿sabes? Hay otras técnicas, correcto, usted ve en el FAR, eso me le va a hablar. En el periodo de ventana, antigenemia P24, la PCR de primera, segunda y tercera generación. Eso va a depender de la carga viral que tenga el VIH. Entonces, hay otras pruebas más, pero quiero que esta se aprenda. Esta, ¿ya? Como base. Historia natural de la enfermedad. Entonces, en la historia natural de la enfermedad tenemos esta imagen que es muy buena para explicar. Tenemos dos, el que es de anaranjado, que es la cantidad de CD4, y tenemos de celeste, que es la carga viral. Entonces, cuando el paciente tiene la enfermedad del VIH, va a haber, primero vamos con el CD4, ¿verdad? Entonces va a haber una bajada de CD4 rápida, ¿no? Ven que baja. Y luego hay un pequeño ascenso. ¿Por qué se produce ese pequeño ascenso? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se ha dado cuenta que alguien está dañando nuestras células. Y entonces salta el sistema inmunológico a tratar de controlar esto. ¿Ya? Pero el sistema inmunológico, como sigue deteriorando los linfocitos CD4, los monocitos macrófagos, el sistema inmunológico empieza a ceder. Y los CD4 empiezan a caer paulatinamente con el transcurso de los años, ¿no? Pasa lo menos de 200 y ya empieza con sus enfermedades oportunistas. Por otro lado, tenemos la carga viral. La carga viral es igual a ¿qué? A la cantidad de ARN del VIH. Bueno, ¿ya? Al adquirir la enfermedad hay un pico ascendente del VIH. Entonces miren, tanto el pico como el descenso van a coincidir. Cuando coinciden esto, el pico del VIH y el descenso de los CD4, ahí es donde podemos nosotros ver la prima infección. La prima infección generalmente es, como les menciono, asintomática, pero puede tener síntomas. Ya vamos a ver más adelante en otra vez. ¿Ya? Entonces, la carga viral empieza a descender cuando se activa el sistema inmunológico. ¿Qué hace el sistema inmunológico para poder retener un poco al VIH? ¿Se acuerdan cuando les expliqué la enfermedad de tuberculosis y les dije que el sistema inmunitario, cuando no podía eliminar el macrófago de la bacteria, ¿qué es lo que hacía? Lo encarcelaba, ¿no? Y formaba su granuloma gaseoso, ¿verdad? Ya, aquí es algo similar. Aquí, ¿qué pasa? Como no podemos eliminar el VIH de nuestro organismo por nuestras células de defensa, ¿qué va a pasar? Nuestro organismo va a decir, ¿saben qué? Al VIH, si no lo podemos eliminar, hay que arrestarlo. ¿Y dónde lo llevamos? ¿A qué cárcel lo llevamos? A los ganglios linfáticos. A los ganglios linfáticos va a ser la cárcel del VIH. Por eso es que el paciente al inicio puede presentar una linfadenopatía generalizada, ¿no? Antiguamente se decía, cuando tú tienes los ganglios, estás bien. ¿Por qué? Porque el VIH está en tus ganglios. Cuando tus ganglios empiecen a bajar, es que tu sistema inmunitario ya no está funcionando. Y efectivamente sí es. ¿Ya? Conforme va pasando la enfermedad, el sistema inmunitario empieza a trabajar menos. ¿Por qué? Porque empieza a tener menos células por la infección del VIH y el virus empieza a salir de los ganglios. Y el virus empieza a replicarse y te sigue bajando más CD4, y ahí empiezan las enfermedades oportunistas y ahí llega la muerte del paciente. ¿Ya? Así es la historia natural del VIH. La clasificación, ¿cómo lo clasificamos? Eso también nos han preguntado, ¿ya? Y generalmente lo preguntaban en números, ahora ya lo han preguntado en porcentaje de recuento total, ¿ya? Así que el porcentaje también hay que ponerlo. Tenemos dos clasificaciones. Dependiendo la clínica, la podemos catalogar en A, B y C, y dependiendo el número de CD4 en 1, 2 y 3. Entonces, primero vamos con el recuento. Si yo hago un conteo de CD4 del paciente y tiene más de 500, le doy el número de 1. Si tengo entre 500 y 200, le doy el número 2. Y si tiene menos de 200, le doy el número
3. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2 y 3. ¿Cómo son los porcentajes? Mayor del 28% del recuento total, 1. De 28 a 14 del recuento total, 2. Y menos a 14, 3. Y por acá tengo la clínica. La clínica tengo clínica A, clínica B y clínica C. ¿Ya? Vamos a ver, la clínica A. ¿Tiene formada acá la clínica A? Cuando el paciente está asintomático, cuando el paciente tiene la prima infección y cuando el paciente tiene la linfadenopatía generalizada persistente, es decir, cuando nuestro sistema inmunológico está arrestando el VIH. Y acá le dejo una regla mnemotécnica para cuando hablar de linfadenopatía generalizada persistente, la regla del 1, 2, 3. Un ganglio linfático mayor a 1 centímetro en más de 2 localizaciones extrainguinales por más de 3 meses. Esa es la regla mnemotécnica del 1, 2, 3. Para yo hablar de linfadenopatía generalizada persistente tenemos que tener estas 3 características. ¿Ya? El 1, 2, 3, el ganglio mayor a 1 centímetro en más de 2 localizaciones extrainguinales mayor a 3 meses. ¿Ya? Ahora sí, prima-infección. ¿Cuándo hablamos de prima-infección? Ahí tenemos. La prima-infección también se le considera como el síndrome retroviral agudo. Generalmente la prima-infección viene de 2 a 4 semanas tras la exposición del VIH. ¿Qué va a pasar acá? Generalmente es que sea sintomático el paciente, no presente síntomas. Casi un 50-60% no presenta síntomas. Pero cuando presenta síntomas, ¿cuál es el más frecuente? El síndrome mononucleósico. Por eso es que en la primera parte, cuando hablamos de síndrome mononucleósico, yo le dije los anticuerpos heterófilos positivos, el SEMAR, y los anticuerpos heterófilos negativos, el más frecuente síntoma del virus, pero ahí también está el VIH. ¿Por qué? Porque en la primera infección, el VIH puede dar un síndrome mononucleósico de manera clínica. Y vamos a recordar cómo era el síndrome mononucleósico. Fiebre, faringitis, que se expresaba como odinopatia, linfadenopatías, astenia, patogenomegalia. ¿Ya? Así era como un síndrome mononucleósico. Otra forma de presentación, haciendo una meningitis aséptica, como lo hacía la leptospira en su fase inmunológica. Otro, la neuropatía periférica. Se puede dar cualquier alteración de la sensibilidad a nivel periférico. Generalmente se asocia, por ejemplo, con hipoestesia, con disestesia. Y dermatológicos. Puede ser un rash generalizado, así puede ser el debut de una infección del VIH. Lo más frecuente es que sea asintomático. Lo más frecuente es que sea asintomático, pero te puede dar clínica, y en la clínica lo más frecuente es el síndrome mononucleósico. ¿Correcto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la primera infección si estamos en el periodo de ventana? Identificando los ácidos nucleicos del VIH mediante la prueba de PCR. Correcto. Y acá no tenemos tratamiento porque en realidad no pensamos que es un VIH. Miren, uno puede adquirir el VIH y estar en ese 50% de asintomáticos y no saber que tiene VIH hasta que hace su infección oportunista. ¿Ya? Así que cuando tenga un paciente que les cuente un factor de riesgo frente a VIH y tenga un síndrome mononucleósico, hay que estar siempre alerta a sospechar de que puede hacer esto. Y ojo, que acá no le podemos pedir el ISA, porque el ISA sale negativo. Acá tenemos la prueba de PCR para identificar la ocasión. Tenemos la categoría B y la categoría C. La categoría C es la más fácil de aprenderse, ¿por qué? Porque están todas las enfermedades oportunistas que te van a llevar a la muerte del paciente. Enfermedad por criptococo, pneumocitilobensis, la TBC, etc, por virus de JC, etc. Lo que yo les sugiero es que se aprendan mejor la categoría B, que son menos. ¿Ya? Los que no están ahí ya son del C. ¿Ya? ¿Y cuáles son los de B que tienen que aprenderse? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver pinceladas. Vamos a hablar de la cándida, por ejemplo, ¿ya? La infección fúngica más frecuente en el VIH. Cuando hablamos de cándida, yo le dije que había cándida cutánea, cándida mucosa y cándida invasiva, ¿verdad? En la primera parte. Entonces, la cándida cutánea y la cándida mucosa se encuentran en el estadio B. La cándida invasiva se va a encontrar en el estadio C. ¿Y a partir de dónde se considera invasivo? De la tráquea para adentro. De la tráquea para adentro se considera invasivo. ¿Ya? Todo lo que sea fuera de eso es categoría B. Por ejemplo, la candidiasis oral, el MUGE, B. La candidiasis vulvovaginal, también afuera, B. ¿Ya? Entonces ahí tiene como una diferencia entre el B y el C. Otra más, por ejemplo, el virus del VIH se relaciona con tumores. ¿Y cuál es el tumor más frecuente del VIH? El sarcoma de Kaposi, nada por el virus de herpes humano tipo 8. Entonces, ese es el tumor más frecuente, pero también te puede producir tumores de órganos sólidos. Por ejemplo, ¿en dónde? En el cérvix. ¿Por qué? Porque el VIH, pues, como está relacionada con la promiscuidad sexual, también está ahí relacionada con el VPH, que es el virus papiloma humano que ocasiona el cáncer de cérvix. Entonces,
La displasia y el cáncer in situ están en la clasificación B, en cambio que el cáncer invasor está en el estadio C. Otro más que está por ahí. Esta, la leucoplasia oral vellosa. La leucoplasia oral vellosa, como vamos a ver, ¿se acuerdan por quién era causada la leucoplasia oral vellosa? Lo hablamos en la primera parte. ¿Por qué virus? El virus de Epstein-Barr. ¿Ya? Cuando veamos Candida vamos a hacer un diagnóstico diferencial con la leucoplasia oral vellosa. ¿Ya? Y se acuerdan también cuando hablamos de Bartonella, le dije que había la Bartonella quintana, la Genselae y la Bacilliformes, ¿no? Más hablamos de la Bacilliformes en la primera parte, ¿no? La enfermedad de Carrión. Pero las otras dos te producían una enfermedad, aparte del arañazo de gato en la Genselae, en inmunodeprimidos. ¿Cómo se llamaba? Hematosis basilar, correcto. Entonces, la hematosis basilar también está en la categoría B. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, con respecto a los herpes, el zóster está en el B y los simples están en el C. ¿Ya? Y el resto, como le digo, todos estos están en el C del resto, ¿ya? Criptococo, JC, toxoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos hablando del C, vamos a empezar a hablar sobre las enfermedades oportunistas. Acá empieza ya lo que generalmente suelen preguntar en el examen, ¿ya? Así que mucha atención a eso, que la diapositiva prácticamente está lo principal de cada enfermedad con su diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Bien, a veces las preguntas suelen venir en casos clínicos. Entonces, yo tengo que ver y tener mucha atención en la cantidad de CD4 que le da a mi paciente, ¿ya? Porque la CD4 me puede ayudar a descartar o inclinarme por alguna respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si mi CD4 está más de 500, la infección por la cual me están preguntando puede ser cualquiera del ambiente. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía, por ejemplo, neumonía en VIH, ¿qué es lo que pienso? Neumocistis. Pero en este caso, si tiene más de 500, ya no vas a pensar en neumocistis, puede ser una NAC tranquilamente, ¿no? Puede ser un neumococo. Entonces, a eso me refiero. Cuando son más de 500, no hay que pensar todavía en los oportunistas, sino en el resto, o muy corriente de cualquier otra persona que le pueda inclinar. Cuando los CD4 empiezan a bajar de 500, ahí empiezan las enfermedades oportunistas. Ahí es donde empiezan. Por eso es que los criterios antiguos de tratamiento decían, todo paciente con VIH menos de 500 CD4 es indicación de empezar el tratamiento con el TAC. ¿Ya? Entonces, de 200 a 500, ¿a quiénes tenemos? Sobre todo acá está la TBC, cuando baja menos de 350. La TBC está dentro del estadio C, y es uno de los principales, por no decir el único, de la categoría C, que es más de 200. Porque ¿quiénes más están acá? Las cándidas mucocutáneas y el herpes zóster de repetición. ¿Ya? Entonces, la TBC empieza con menos de 350. ¿Ya? Acá también tenemos al tumor, en este caso sería el tumor más frecuente del VIH. Cuando bajamos menos de 200, hasta ahí empezamos a tener las grandes diferentes infecciones de la categoría C. ¿Comenzando con quién? Con el Pneumocitis girovense, antiguamente llamado Pneumocitis ¿verdad? Tenemos menos de 200 también aquí a las parasitosis intestinales, no a las bacterianas, sino a las intestinales, ya como ya vamos a ver, Cryptosporidium, Cryptosporidium, Cyclospores. Menos de 100, ¿quiénes están acá? Acá tenemos al Toxoplasma, tenemos al Cryptococo, y ojo con el citomegalovirus, que en algunas bibliografías usted lo puede encontrar como menos de 75, uno menos de 100 y otro menos de 75 por el citomegalovirus. Y menos de 50, ¿quién tenemos acá? A la Mycobacteria, que era diferente a la tuberculosis, es decir, la Mycobacteria avium intracelular, al linfoma cerebral primario. ¿Se acuerdan quién ocasiona el linfoma cerebral primario? El virus de Epstein-Barr, correcto. Y tenemos a la infección causada por el virus de JC, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, acá podemos tener la clasificación según la cantidad de CD4 que tiene el paciente. Empezamos por las infecciones oportunistas y primero vamos a empezar por los hongos, ¿ya? ¿Cuál es la infección fúngica más frecuente en el VIH? La cándida es la más frecuente. Como les mencioné, la cándida la podemos encontrar en tipo B y en tipo C. La B generalmente van a ser las mucocutáneas. Acá tenemos, por ejemplo, en la vía oral tenemos el mugre, ¿ya? Entonces acá tenemos un mugre, y el mugre siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con quién, con la leucoplasia oral vellosa, que la tenemos acá. ¿Se parecen o no se parecen a la simple infección? Se parecen, por eso es que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el mugre y la leucoplasia oral vellosa? Que el mugre, en primer lugar, le gusta salir sobre todo en el dorso de la lengua. En el dorso de la lengua le encanta salir al mugre. En cambio, que la leucoplasia oral vellosa generalmente va en las partes laterales de la lengua.
como ven acá en la parte laterales de la lengua. En cambio que el muget en la parte dorsal de la lengua. Segunda característica, que yo agarro un baja lengua y empiezo a raspar la lesión. La lesión desprende en el muget, pero no desprende la leucoplasia oral vellosa. Ya, esa es la otra gran diferencia. Entonces, estos datos son muy importantes a la hora de ver el enunciado. Si es que desprende, estamos hablando de un muget. Si es que no desprende, estamos hablando de una leucoplasia oral vellosa. ¿Ya? Y las invasivas están en la categoría C. En la categoría C están las invasivas. Como hago el diagnóstico de la infección por cándida, lo puedo hacer con los medios para cultivar hongos, ¿no? El hidróxido de potasio o el medio de sabor. ¿Cuál es el tratamiento? Va a ser dependiendo en qué clínica tenga el paciente. Si estoy ante una vez, simplemente puedo dar el tratamiento de primer escalón, que es con nicotina por vía tópica. Pero si estoy ante una lesión invasiva, tengo que dar tratamiento endovenoso, en este caso sería con fluconazol. Pero no se acuerden que cuando hablamos cándida de la primera parte, hay algunos serotipos de cándida que son resistentes al fluconazol, ¿no? El más frecuente en realidad es el cándida albicans, pero hay otros tipos, por ejemplo el cándida crucei, la cándida glabrata, que son resistentes al fluconazol. Y el tratamiento cuando hay resistencia al fluconazol va a ser con amoxicilina B. Seguimos con la crónica. Y acá hablamos sobre Cryptococcus neoforma, ¿ya? Un hongo que también le encanta infectar en el VIH, ¿ya? ¿Y cuándo sospechar de Cryptococcus? ¿Se acuerdan de la diapositiva pasada? ¿En qué estadio está el Cryptococcus? Está en el estadio C. ¿Y cuánto CD4 por ti se puede encontrar el Cryptococcus? Menos de 100. Menos de 100. Ya, miren, me falta menos de 100 Cryptococcus. Ya, menos de 100. ¿Cómo se adquiere el criptococo? El criptococo se adquiere por vía inhalatoria, inhalando la levadura que vamos a encontrar en los excrementos de las lomas. Ahí es donde se adquiere el criptococo. ¿Y dónde le encanta infectar el criptococo? El criptococo en el VIH le encanta ir a las meninges y producir una meningitis aguda. No es el único lugar, también puede ir al pulmón, puede ir a la próstata, y nosotros es una prostatitis crónica. ¿Ya? Ahí es donde infecta el criptococo. Pero para el VIH le encanta ir a las meninges y producir una meningitis subaguda. Y particularmente va a ser muy parecida cuando hagamos el recuento a la infección por meningitis por TBC. Así que tiene que haber una diferencia para la cual yo digo, ¿sabes qué? Es criptococo por criptococo y no por TBC. ¿Cómo es? Va a haber una presión de apertura. Cuando yo voy a hacer la punción lumbar, para obtener la muestra, yo voy a tener un aumento de la presión de apertura. Eso es lo característico que lo diferencia de la TBC. Entonces, cuando me pongo un caso de criptococo, tiene que poner una meningitis aguda parecida a la TBC, es decir, con aumento de linfocitos, con disminución de la glucosa, pero asociado a aumento de la presión de apertura. Eso es lo característico de la infección por criptococo VIH. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico lo voy a hacer primero presuntivo, como voy a hacer mediante quinchachina. Y el diagnóstico de confirmación lo voy a hacer con el antígeno capsular del criptococo. Ambas tienen que ser muestras de líquido cefalorraquídeo porque estoy ante una meningitis. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser con anfotericina B liposomal. ¿Por qué? Antiguamente se daba la anfotericina B, pero la anfotericina B es muy nefrotóxico. Entonces ahora tenemos la anfotericina B liposomal que reduce un poco esa nefrotoxicidad de la anfotericina. Y añadido a la 5-fluoxitocina para aumentar un poco la vida media de la anfotericina. Ahora, cuando vamos a hablar de infecciones oportunistas, yo quiero que tengan en cuenta dos conceptos. Uno que es profilaxis primaria y el otro que es profilaxis secundaria. ¿Qué hablamos sobre profilaxis primaria? Profilaxis primaria, vamos a hablar de que yo voy a tratar de prevenir esta infección oportunista. Por ejemplo, yo tengo un paciente en el cual me viene con un CD4 de 170, por ejemplo, ¿ya? 170. Entonces, yo sé que si mi paciente tiene el CD4 de 170, él tiene el riesgo para adquirir las infecciones oportunistas que se dan con menos de 200, por ejemplo, el Pneumocystis jirovensii. Entonces, yo para prevenir esto le voy a dar tratamiento con prevención primaria, o sea, una profilaxis primaria. Antes que le dé la enfermedad, yo lo trato para que no le dé esta enfermedad. ¿Cuándo hablo yo de profilaxis secundaria? Cuando el paciente ha tenido la enfermedad, lo he curado, pero como aún sigue con los CD4 bajos, yo le doy profilaxis secundaria, para que no le vuelva nuevamente a infectar al paciente. Hasta que con el Litagra empiece a aumentar los CD4 y ahí puedo retirarlo. ¿Sí quedó claro lo que es profilaxis primaria y lo que es profilaxis secundaria? Ahora, la profilaxis primaria no se da a todos.
Solamente se da a los más comunes, a los que están en el medio ambiente, y ya les voy a explicar cuáles son cada uno. En el criptococo no se da profilaxis primaria. Ya simplemente hay que no estar expuesto a los experimentos de paloma y con eso ya adquirir el criptococo. La profilaxis secundaria sí la vamos a hacer. Y la profilaxis secundaria generalmente es con el mismo fármaco con el que lo tratas. Pero en este caso, la anfotericina B, como les acabo de mencionar, es un poco nefrotóxica. Entonces no podemos dar tratamiento con profilaxis secundaria con la anfotericina B. Entonces, ¿qué vamos a emplear? Un fármaco que también se puede dar por vía oral y que es menos tóxico para el paciente. En este caso, ¿cuál sería? El fluconazol. Y hacemos profilaxis secundaria con fluconazol. Siguiente hongo, el Nemositis girovesi. Cuando hablamos de Nemositis carini, el Nemositis carini está catalogado como un parásito. Pero ahora, en una clasificación del Nemositis girovesi, está catalogado como un hongo. Así que es bien atípico, conforme ha ido evolucionando el VIH, también ha ido cambiando de grupo. Pero ahora sabemos que es un hongo, es el Nemositis girovesi. Y a partir de cuánto CD4, a partir de 200. El CD4 es importante que se esté de acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo se adquiere el Nemositis girovesi? El Nemositis girovesi está en todo el ambiente. En todas las partes lo podemos encontrar. Es más, nosotros podemos tener ahorita Nemositis girovesi, pero no vamos a adquirir la enfermedad hasta que el CD4 baje menos de 200. Es decir, tengamos una inmunodepresión muy severa. ¿Ya? ¿Cómo se expresa el Nemositis girovesi? El Nemositis girovesi se expresa como neumonía. ¿Pero qué tipo de neumonía?